Moisés, eh, gracias a Dios, gracias por la vida de cada uno de nosotros, de ustedes, hermanos, de los que hacen posible estas enseñanzas cada mañana, cada día, que nos dan la oportunidad, de crecer. Yo no sé usted, pero para mí ha sido tremenda bendición lo que Dios ha hecho en este año y 4 o 5 meses ya, a través de cada uno de estos talleres, la exposición de cada uno de los siervos. Es una bendición la que Dios nos da. Dice, Moisés fue un varón que hizo señales y milagros asombrosos porque Dios estaba con él. La Biblia registra que en varias ocasiones el Señor conversó con este líder. El viernes anterior estudiamos dos visitaciones que él recibió de Jehová. Una repentina para un llamado específico y la otra para ser ministrado. Hoy continuaremos escudriñando algunos pasajes de la vida de este libertador y algunas cosas que nos va a enseñar el Señor en esta mañana. Continuemos, por favor, Diana. Leemos el pasaje que tenemos de base en esta primera parte. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni de agua para beber. Números 20, de 1 al 5. Pues encontramos aquí la situación de que enfrenta Moisés en ese momento. Y al igual que Moisés, nosotros enfrentamos situaciones en la vida y depende de la reacción que tengamos, la actitud con la que la enfrentemos, vamos o a triunfar o vamos a estancarnos. En esta visitación de Dios a Moisés fue para respaldar y dar dirección. Vimos el pasaje que hay una situación donde llegan a un lugar donde no hay agua, el pueblo empieza a quejarse, ya no era la primera vez, empieza a demandar a Moisés, pero unido a eso, Moisés está sufriendo la pérdida de su hermana María, una compañera de milicia. Él está golpeado, por así decirlo, emocionalmente, pero muchas veces como hombres de Dios y ustedes, mujeres de Dios, hermanas, enfrentamos adversidades continuas. Así es la lucha, el ministerio es así. Debemos entender que, es más, la vida cristiana es así. Para que haya victorias, para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, tiene que haber luchas. Y en este caso Moisés está enfrentando las quejas del pueblo de Israel, pero también está enfrentando la muerte, la pérdida. Hay luto en su corazón de su hermana María. Acaba de fallecer y ahora debía hacer a un lado su dolor y preocuparse por la falta de agua y el peligro de muerte que estaba sobre la comunidad y los animales. Esto no es fácil. Si a veces nosotros con una congregación de 100, de 50, de 200, de 500 personas, cuando se revuelven las aguas y empieza la gente a quejarse y a demandar ciertos asuntos, vamos a enfrentar situaciones. Ahora imagínense un hombre, alguien dijo que con más de 2 millones de personas, líderes ahí pidiendo que se les supla una necesidad como si él fuera la fuente. Es difícil la situación de Moisés. Continuemos, por favor. Entonces, Moisés, ante esa situación, hace algo que es lo que debemos hacer nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando nos golpean las crisis, hermano? ¿Cuál es la reacción nuestra como ministros, como servidores, como líderes o siervos del Señor? ¿Cuál es la reacción cuando nos golpean las crisis? No sé si a usted le ha sucedido, pero la mayor, en más de una ocasión no vienen solas, vienen acompañadas, situaciones como está sucediendo con Moisés. Ante esta situación, Moisés y su hermano Aarón buscan una visita de Dios y el Señor en su gracia acude a su invocación. Ahora escúchenme esto. Hay visitaciones de Dios. Yo me encuentro en la Biblia que la mayor parte de visitaciones de Dios a los hombres, quien toma la iniciativa es Dios en la mayor parte de encuentros. Pero me doy también analizando algunos pasajes que hay momentos en la vida nuestra o en la vida de los hombres, las mujeres de Dios,
que si nos volvemos al Señor y buscamos con sinceridad al Señor, ahí también vamos a tener una visitación de Dios. Tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de Isaías y algunos otros de la Biblia que en momentos de crisis toman la decisión de acercarse al Señor, de sumergirse en la presencia de Dios. Y cuando, si hay algo que me encanta a mí del Señor y de la palabra, es que Él dice que si le buscamos, que si nos volvemos a Él, que si clamamos a Él en el día de la angustia, Él nos va a responder. Y dice el pasaje, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. La gente está quejándose, la gente está murmurando, la gente está hablando, siempre habla la gente, pero ahí es donde tenemos que manejar nosotros como Moisés y Aarón las situaciones, es en la presencia de Dios, ahí donde podemos descargar. El Señor Jesús dice en Mateo 11, 28 y 29 que vayamos cuando estamos cargados, cuando estamos trabajados. El ministerio, hermano, el ministerio, yo los felicito a ustedes, hombres y mujeres de Dios, con muchos años, los que están iniciando, los que tienen muchos años, muy valientes son gente esforzada y valiente, no es fácil. Hay muchas cargas, muchas situaciones, muchas cosas se enfrentan, pero ahí es donde tenemos que aprender como Moisés y Aarón, ir a la presencia de Dios y descargar, ir a los pies del Señor y presentar nuestra situación. Ahí es donde nos podemos renovar. He visto a través de los años que muchas personas cuando vienen las crisis, aún ministros, renuncian, se van o se agotan y se cansan y se aíslan. No, hermano, lo que tenemos que hacer es lo que hicieron estos hombres, ir a la presencia de Dios. La presencia de Dios nos va a renovar. La presencia de Dios nos va a transformar. La presencia de Dios nos va a dar nuevas fuerzas. Por eso el salmista decía, en su presencia, hermano. El problema es que a veces las circunstancias hacen que nosotros nos desenfoquemos y en lugar de ir al lugar donde vamos a ser renovados, restaurados, levantados en el poder del Espíritu Santo, ponemos la mirada en las circunstancias y las circunstancias nos consumen, las circunstancias nos ganan ventaja. Y entonces dice la Biblia que y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Qué lindo, ¿verdad? Es que en las encrucijadas de la vida es donde debemos acercarnos al tabernáculo de la intimidad para esperar la intervención oportuna de parte de Dios. Si lo buscamos, si nos sometemos a Él, si nos rendimos a Él, hermano, Él viene en el tiempo preciso con un mensaje claro como el que le transmitió a Moisés. Escúcheme, nosotros tenemos la bendición, la oportunidad, hermano, a través de Jesucristo, a través de la palabra y del Espíritu Santo, de escuchar y recibir instrucciones de Dios, recibir dirección de Dios. Aprendamos a ir a los pies del Señor y a presentar las circunstancias y que Dios nos dé la sabiduría, hermanos. Muchas veces nosotros los hombres de Dios, nosotros no escuchamos a Dios porque no nos conectamos o tenemos la idea de que ya sabemos, pero debemos aprender a seguir instrucciones. Debemos aprender a ser enseñados, hermano. Debemos aprender a volver a tener ese espíritu que teníamos al principio, que queríamos aprender, que queríamos que se nos enseñara, que se nos guiara, que se nos instruyera. Y dice la Biblia, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón. Ahí está, hay una respuesta de Dios para este problema. Y le dice Dios, y ahí lo puse en color diferente y lo subrayé porque más adelante vamos a hablar de esto. Y hablad a la peña a vista de ellos. La orden de Dios, la instrucción de Dios, el mensaje de Dios claro para Moisés y Aarón es, van a ir frente a la congregación, yo voy a hacer que salga agua de la peña, pero ustedes lo que tienen que hacer es hablar nada más. Háblenle a la peña delante de todos y ella dará agua y le sacarás agua de la peña y hará de ver a la congregación a sus bestias. Anoté algo ahí para que le quede, lo vaya guardando para luego. Es peligroso cuando caemos en el costumbrismo y creemos que ya lo sabemos todo. Hermano, y mía culpa, me declaro culpable. Muchos de nosotros, y le hablo con mi corazón, como pastor, como ministro, ¿cómo cuesta que seamos enseñables, hermano? ¿Cómo cuesta a veces que pensemos que debemos aprender o corregir o mejorar o dejarnos moldear en un área? Moisés tuvo muchas experiencias con Dios, recibió muchas direcciones, recibió las tablas de la ley, estuvo frente a frente con Dios y posiblemente tantas experiencias, tanta gloria, tanta manifestación,
lo hizo creer que ya lo logré, soy muy carga. Y a veces nos pasa eso y debemos ser muy cuidadosos, hermanos. Sí, continuemos, por favor. Vamos a analizar un momentito el taller de vida con ciertas preguntas que hay aquí. Y dice, en momentos difíciles tuviste que hacer a un lado tus sentimientos y preocuparte por otras personas. Fuiste capaz de concentrarte en los demás y olvidarte de ti mismo. Y eso nos pasa mucho, mucho a nosotros los siervos del Señor, los pastores, que aún a veces sacrificamos nuestra familia, prioridades familiares, por la obra, pensando que es agradable eso a Dios y que es bueno, y de hecho es bueno, pero no cultivamos lo que tenemos que ver con la familia. Y quiero tomar un momento para esto. Yo no sé cómo ha sido usted, pero todos hemos cometido errores y a veces nos hemos sumergido en el ministerio a servirle a los demás, que perdemos de vista preocuparnos por nuestros familiares. Fechas claves en nuestra familia a veces las hemos sacrificado por el ministerio, y no es que sea malo, pero debemos poner nuestras prioridades en orden. Quiero decirles que hace unos 7, 8 años empecé yo a dedicar un poco más de tiempo, y con vergüenza lo digo, a mi esposa y a mis hijas, porque estaba sumergido a todos nos pasa en querer que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle, que trascienda, en alcanzar y alcanzar y alcanzar. Y Dios vino y me habló tremendamente después de un proceso que pasé ahí de enfermedad y todo. Y empecé a poner mis prioridades, a ubicarlas un poco. Y un domingo le dije a mi esposa, esta mañana no vamos, le dije a ella, no vamos a ir el domingo al templo, vamos a ir a la iglesia, vamos a dejar a algunos de los obreros predicando. Y nos vamos a ir a dar una vuelta ya por Campo Asa, a disfrutar nosotros. Usted, yo y nuestras hijas, y el domingo de la mañana se alistaron ellas para la iglesia, y a las 8 de la mañana nos alistamos y decidimos ese domingo ir a pasear. Y hermanos, sucedió algo tremendo. Cuando vamos en el carro, mis hijas se volvían a ver y se reían, y tengo 3 hijas, y decían, no lo podemos creer, no lo podemos creer. Y decía yo, ¿pero qué pasó? Mamá, pellizquenos para ver si es cierto esto. Papá decidió tomar un tiempo para nosotros y dejó la iglesia. Algo está pasando, algo está haciendo Dios. Y entonces yo vi que a veces nosotros tenemos tanta fijación, tanto, y es bueno, tanto esmero por la obra, que a veces perdemos preocuparnos por nosotros o por los seres queridos que tenemos alrededor. Entonces tenemos que poner nuestras prioridades en el debido orden. En estos últimos meses estuviste quejándote y murmurándote contra los líderes espirituales. La pregunta es, ¿por qué lo hiciste? Es un pecado delante del Señor y debemos confesarlo. Santiago dice que si nos quejamos, vamos a ser condenados, hermanos. Y esto es serio, se lo aplicamos a los hermanos, pero a veces nosotros los pastores somos incomodillos. Y en el día del juicio vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa que dijimos. En los tiempos de adversidad, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo es tu actitud? ¿Te enfocas en los problemas o te enfocas en las soluciones? ¿Te mantienes descontento, reclamando? ¿O procuras encontrar razones para estar agradecido con el Señor? Te lo dejo ahí para que lo analices. Continuemos. Cuando nos falta sabiduría para decidir o actuar, ¿a quién acudimos? ¿Cuál es la primera fuente? ¿Sabe qué me encanta de lo que dice Santiago? Que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que se la pidamos a Dios, el cual nos la dará en abundancia. Dios debe ser nuestra fuente. Él es el dueño de la obra, somos sus hijos, Él es nuestro Señor, nuestro amo, por lo cual Él debe ser quien nos dé las instrucciones para manejar las circunstancias que vengan al ministerio, que vengan a la familia, que vengan a nuestra vida diaria. Si enfrentamos una situación difícil, ¿esperamos que Dios se manifieste o tratamos de resolverlo nosotros de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a lo que ya sabemos, de acuerdo a nuestra experiencia, que es algo que hacemos y echamos mano muchas veces, que no es malo, pero ¿por qué no aprender a
a ser guiados por Dios? ¿Por qué no aprender en estos tiempos de conexión a escuchar la voz de Dios que nos dé una instrucción para X situación que estamos enfrentando, para tal o cual situación? A veces, les voy a hablar en primera persona ahora en el mes de enero. Compré un carro, lo traje de los Estados Unidos y lo tenía en la aduana y me hacían falta cerca de 2 millones de colones para pagar el desembarque, bueno, sacarlo de la aduana y otras cosas. Y empecé a buscar solucionar ese problema porque tenían que hacer la venta del otro carro que tenía y tenía que pagar eso. Y fui a una institución y decidí hacer un préstamo de 3 millones de colones. Y ya me tenían todos los papeles listos, pero cuando metí los papeles, de lo que debemos hacer nosotros siempre, es consultar al Señor. Y me fui y le oré al Señor y digo, Señor, si es tu voluntad que me den el préstamo. Y le dije, si yo me doy cuenta que no es tu voluntad, el muchacho me dijo, ya todo está bien, tu récord crediticio está bien, el dinero te lo damos en 2 o 3 días, nada más te vamos a llamar para que vengas a firmar. Pero yo le dije, Señor, si no es tuyo, que pongan trabas. Y 1 hora después de que estuve orando, vino el muchacho y me llama, don Rolando, hay 2 problemitas ahí, necesitamos este documento y este otro. Pero le dije, usted me dijo que ya estaba todo resuelto. Me dice, no, es que nos pidieron esto los jefes. Entonces yo entendí, le dije, Señor, entiendo que tú no quieres que yo haga eso. Entiendo que tú no quieres que haga préstamo y que adquiera una deuda, ok. Entonces me fui, oré y le agradecí al Señor. Bueno, voy a dejarlo ahí el tiempo necesario. Hermano, en esos días Dios movió situaciones y en menos de lo que usted se imagina, en 8 días tenía el dinero sin necesidad de préstamo. Hermano. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos en las situaciones difíciles a permitir que Dios se manifieste. Entendamos, nosotros no podemos resolver todo, pero Dios sí puede. Nosotros somos limitados en sabiduría. Dios es soberano y Él es ilimitado. Aprendamos a rendirnos ahí. Vamos a orar un momento, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé gracia y sabiduría para enfrentar la situación que usted esté llevando, que esté enfrentando con sus líderes, con su iglesia. Que Dios nos dé el espíritu de gracia y sabiduría para poder tomar decisiones pertinentes en el tiempo de Él. Que no nos adelantemos. Dios tiene un tiempo para cada situación. Usted y yo lo conocemos, hermano, pero ¿cómo nos cuesta esperar? Esto es un pasaje del salmista que decía, pacientemente esperé en el Señor y en el yo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana, Dios, reconocemos que a veces nos precipitamos, Dios. Que a veces, Señor, ante las situaciones difíciles nos agobiamos y tomamos decisiones precipitadas. Perdónanos, Señor. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos, Dios, a someternos a tu soberanía y tu voluntad, Señor. El cielo nunca va a ser sorprendido por circunstancia alguna. Tú tienes dominio y soberanía sobre toda situación y toda circunstancia. Nosotros somos tus hijos, Señor, y tú vas a estar con nosotros y nos vas a ayudar. Danos la gracia y la sabiduría, Señor, para no revelarnos, Dios, cuando vienen los momentos difíciles, Señor. Para tener las prioridades en orden, Señor, y para recibir las instrucciones tuyas, Señor, al pie de la letra, Dios, y no desviarnos de la derecha ni de la izquierda. Tú le dijiste a Josué, si no te desvías de la derecha ni de la izquierda y te mantienes en la palabra, será prosperado todo lo que hagas y en todo te saldrá bien, Señor. Queremos ver la mano tuya manifestarse en nuestras vidas, Dios, en tus siervos, en tus siervas, Dios, que ubiquemos nuestras prioridades, Dios. Que tú seas la primera fuente de consulta. Que tú seas, Señor, el primer lugar donde vayamos en los momentos difíciles, en las crisis. Que podamos ir ahí, Señor, y recibir de primera mano tuya, Dios, la dirección que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Continuemos, por favor. Moisés, cuando Dios le da las instrucciones, leemos el pasaje, él actuó impulsivamente porque posiblemente estaba cargado de escuchar a tanta queja, tanta cosa de estos y quiso mostrarles ellos, y a veces nos pasa eso, mostrar que tenía poder y autoridad, hermano. Nosotros no tenemos que estar enseñándole a nadie ni compitiendo con nadie. Tenemos que aprender que todo lo que tenemos viene de Dios. Hace tiempo aprendí en un taller
de oración y de aprender a escuchar a Dios, aprendimos algo que ellos le llaman una herramienta que se llama el DIAR. Antes de actuar impulsivamente, 4 recomendaciones que un hombre de Dios escribió, y una es: primero, detente. No trate de resolver el problema ni de cambiar. Ve y consulta a Dios. Ese detente es, eh, yo sé que estoy enfrentando esto, no es negar la situación, es voy a ir, no voy a tratar de resolverlo, voy a buscar dirección de parte de Dios, voy a buscar sabiduría de parte de Dios, voy a conectarme primero con el Señor. Y si Él permitió esta situación o llegó a mi vida, Él me va a ayudar a resolverla. Lo segundo que ellos decían es: inhala, o sea, respira, controla tus emociones. El problema es que cuando vienen los momentos difíciles, a veces crea ansiedad y tomamos decisiones de manera precipitada, impulsadas por cómo nos sentimos, hermano. Alguien decía que no debemos tomar decisiones cuando estamos o muy bravos, alterados, o cuando estamos bajos emocionalmente, porque muchas veces, la mayor parte de veces, no son las mejores. Entonces, respira, controla tus emociones, entrega, dile: Señor, toma el control de esta situación, me siento mal, ayúdame. La tercera es: agradece, conéctate con el cielo. El Salmo 100 dice: entrad por sus puertas. Adora, agradece. En los tiempos difíciles, bueno, levantar ahí, si no puedo resolverlo, entonces voy a adorar al Señor, voy a exaltar al Señor, voy a conectarme con el cielo, voy a entrar a su presencia con acción de gracias. Y cuando Dios ya te da la dirección y lo que tienes que hacer, responde con amor, con fe, con obediencia. Debemos aprender a esperar en el Señor, reconocer que nosotros no lo sabemos todo ni lo podemos todo. Aunque seamos pastores o sea pastor muy influyente, o tenga un ministerio muy trascendente, o sea muy usado por Dios, no lo sabemos todo y no lo podemos todo. Continuemos, por favor. Nos encontramos en esta segunda parte con el pecado de la desobediencia. En su visitación, Dios especificó cómo debía actuar el líder de Israel, y esta fue la respuesta de Moisés. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó. La primera parte está bien. La clave del éxito era que él siguiera al pie de la letra las instrucciones divinas. Veamos si lo hizo. Y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. El Señor nunca lo envió a confrontar o a exhortar o a regañar al pueblo. ¿Os hemos de salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano. Recuerde que el mandato fue, la dirección fue: háblale a la peña y la peña va a dar agua. Pero ¿qué dice? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Hasta ahí parece que está bien. Yo le llamo a esto la obediencia a medias, o la rebelión disfrazada. Lo vemos en Moisés y lo vemos en Saúl. Y hay un principio que está ahí en el folleto que quiero hacerle énfasis. Dice: una gran autoridad conlleva una gran responsabilidad. Nos gusta la oportunidad que Dios nos ha dado, que Dios nos haya llamado, que nos haya ungido, que nos haya dado autoridad, porque, hermano, usted es una autoridad de Dios en el lugar donde está. Usted es una persona que Dios ha puesto algo especial en usted y en mí, pero esa autoridad, ese lugar que Dios nos ha dado, demanda una gran responsabilidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Lamentablemente, esta vez Moisés se equivocó y el Señor tiene que castigarlo a él y a su hermano, hermanos. Es que el juicio de Dios no es el mismo para los líderes que para alguien del pueblo. Y yo creo que es claro eso. De esta historia bíblica de Moisés y Saúl que nos presenta en esta lección, extraeremos algunas verdades que nos deben motivar a seguir las instrucciones al pie de la letra. No conforme a lo que usted quiere, no conforme a lo que yo quiero, porque a veces alguien dijo, y me gustó esta ilustración, que podemos ser 99% fieles en todo, o íntegros en todo, pero que Dios quiere el 100%, y lo ilustraba de la siguiente manera. Si usted se diera cuenta, no sé si ve esta botellita que tengo aquí, con agua. Si yo me doy cuenta, usted se da cuenta que esta agua que tengo en la mano, este refresco,
tiene el 98% de pureza, pero el 2% está contaminado con heces, ¿usted se lo tomaría? Bueno, que tiene el 99% de pureza, pero tiene el 1% que no funciona, que está contaminado, ¿se lo tomaría? ¿Verdad que no? Porque queremos que, si es posible, que esté completo, íntegro. Así, cuando Dios nos da instrucciones, quiere que nosotros las obedezcamos. Somos dados a cuestionarlas, somos dados a congraciarnos con alguien. Y esto lo vemos a veces hasta con los padres, que a veces quieren ser más misericordiosos o queremos ser más misericordiosos que Dios. Y nos volvemos a veces permisivos como Elí, nos volvemos permisivos como Samuel. Y después se van a ver las consecuencias. Continuemos, por favor. Errores que cometemos algunas veces, esto lo anoté y quiero dejárselo ahí. Y pienso que es peligroso caer en el costumbrismo y creer que porque estamos involucrados en el servicio a Dios, ya lo sabemos todo y que no necesitamos recibir instrucciones. Hermanos, siempre estamos aprendiendo. Y en todo lugar donde vayamos, vamos a enfrentar las autoridades, puestos de autoridad. Usted llega a un hospital, ahí hay autoridades que hay que respetar. Llega a un lugar de recreo, ahí hay autoridades que hay que respetar. En nuestra denominación hay autoridades que hay que respetar. Y nosotros lo sabemos, hermano. Pero a veces nos damos la idea de que yo también soy autoridad y como estoy y le sirvo a Dios, yo también puedo y puedo demandar y puedo hablar y puedo hacer muchas cosas. Y en realidad no es así. Segundo, creer que porque tenemos un llamado y algo o mucha experiencia, no debemos sujetarnos a Dios ni a las autoridades delegadas. Yo sé que esto es duro, pero a veces se da entre nosotros que pensamos que yo no tengo que darle cuenta a nadie. Esta es mi iglesia, este es mi ministerio, esto es lo que Dios me ha dado. Bueno, eso no funciona así. El Señor Jesucristo dice que no podemos ser autoridad si no estamos bajo autoridad. Cuando aquel soldado romano le dice, Señor, da la palabra nada más. Y el Señor y él le dice, porque no soy digno de que entres en mi casa, el centurión romano, porque yo soy hombre bajo autoridad. Y yo digo a aquellos, vaya y van y vengan y vienen, y tengo autoridad sobre mí, y yo demando y me obedece. Así tú nada más da la palabra. El Señor Jesucristo dijo que esos son los principios, que ese debe ser el estilo de vida, que aprendamos a vivir bajo autoridad. Nadie puede estar sobre si no está bajo. Y nos toca a nosotros. Tenemos a los pastores nacionales, a los ejecutivos, tenemos a los asesores regionales, tenemos a los presbíteros, los pastores tienen a sus diáconos y cada uno tenemos que trabajar bajo los principios de autoridad. Debemos aprender a respetar y a someternos, hermanos, porque una de las cosas que Dios trata más fuerte a través de la Biblia es cuando nos rebelamos contra las autoridades que Él ha establecido. Pensar que porque Dios nos usa, somos indispensables y podemos hacer lo que nos antoje. Esta es mi iglesia y yo hago lo que quiero aquí. No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor que Él compró con su sangre. Nosotros somos administradores, nosotros somos mayordomos, nosotros somos colaboradores de Dios. La iglesia le pertenece al Señor y debemos ser cuidadosos y no podemos hacer lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere para el ministerio de nuestra iglesia también. Por favor, continuemos. Se nos olvida que el dueño de la obra es Dios y que nosotros somos solos instrumentos. Él la compró, Él la escogió, Él la llamó, Él la santificó y Él la prepara para usarla. Somos sus instrumentos. Pero también a veces confundimos servicio en la obra, perdón, con comunión con Dios. Y tenemos el ejemplo que nos han hablado bastante, pero lo traigo a colación esta mañana, el de Marta y María. A veces nos parecemos a Marta, afanados, turbados, esforzados, y no es malo ser así, pero perdemos la visión de que debemos estar a los pies del Señor, que para Dios es más importante lo que soy que lo que hago. Para Dios es tan importante lo que usted es con Él, su comunión con Él, vuestra relación con Él, que Él le dice a Marta, oh Marta, Marta, afanada y turbada en tus muchos quehaceres. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Ese tiempo de comunión, ese tiempo de pasar con Dios.
Lo sé porque nosotros como pastores, a veces, hermanos, nuestra preocupación es que Dios nos use, nuestra preocupación es la iglesia, nuestra preocupación es el crecimiento del ministerio. Invertimos las prioridades. Nuestra preocupación debe ser estar a los pies del Señor, agradar al Señor, honrar al Señor, someternos y humillarnos ante Dios, y el crecimiento lo dará Dios. Agarremos la primera parte. No descuidemos comunión por trabajo. La obra es importante, pero es más importante nuestra relación con Dios. Se nos olvida que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podamos alcanzar debe ser solo para darle gloria y honra al Señor. No estamos construyendo nuestro reino, es el reino de Dios, es la obra de Dios. Continuemos, por favor. Dios ama a sus siervos, pero también los corrige. Dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, nótese los errores de estos muchachos. El no obedecer, el no hacer como Dios dijo es prácticamente incredulidad o duda. No creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En el libro de Deuteronomio el Señor explica por qué procedió tan rigurosamente con estos siervos. Ese mismo día Dios les ordenó a Moisés: quiero que vayas a la región montañosa de Abarim y que subas al monte Nebo que está en el territorio de Moab frente a Jericó. Desde allí podrás admirar el territorio de Canaán que voy a darles a los israelitas. Allí en el monte Nebo morirás y serás enterrado, como fue enterrado tu hermano Aarón cuando murió en el monte Hor. Tanto Aarón como tú me desobedecieron en Cades, cuando estaban junto al manantial de Meriba, que está en él, en el desierto de Sin. Delante de todos los israelitas me faltaron el respeto. Por esto no te dejaré entrar en el territorio que les prometí y solo podrás verlo de lejos. Qué tremendo el trato de Dios con esto. Pero parece que no era tan grave la falta. A veces nosotros estigmatizamos la falta porque tenemos nuestra vista, nuestra mentalidad hecha a lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante, las 19 en adelante, también las obras de la carne. Pensamos nada más que pecado para con Dios es adulterio, pensamos que pecado para con Dios es fornicación, pensamos que pecado para con Dios es solamente adicción o alcoholismo o agredir a alguien. No, el hecho de no honrar a Dios con nuestra actitud, porque Moisés agarró la vara y de manera airosa delante del pueblo golpeó la roca 2 veces. Esa actitud, esa pérdida de la inteligencia emocional que tuvo Moisés, de actuar de esa manera, no honró el carácter de Dios. Recuerde que Dios venía trabajando con Moisés, porque tenía problemas Moisés de carácter. Cuando bajó del monte Sinaí y llegó y se encontró a los israelitas en aquella orgía, en aquella fiesta, agarró las tablas de la ley y las quebró. Habían actitudes en Moisés bien fuertes. Ahora en este momento está molesto, quizás lo traicionan las emociones, la muerte de su hermana, las quejas de los israelitas, y en lugar de seguir las instrucciones de Dios, golpea de manera airada. Y eso, dice Dios, ustedes me faltaron el respeto. Qué cuidadoso con nuestra reacción ante las personas. Podemos honrar a Dios y tal vez, o quizás deshonrarlo. También continuemos, por favor. Cuando Dios señala lo que debemos hacer, amados, tenemos que seguir sus instrucciones sin buscar la manera de simplificarlas. Solo así seremos testigos de las obras prodigiosas que vienen de Él. En realidad, la obediencia para Dios es muy importante. Eso le enseñó el profeta al rey Saúl. Dejemos un momentito ahí. Tomo un minuto, nada más 2 minutos para meterme en este asunto de Saúl y de Moisés, haciendo un comparativo ahí. Saúl también fue tratado por Dios por ese tipo de obedecer a medias. El pasaje que tenemos está en el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, perdón, más bien, primer libro de Samuel, sí, creo que 17, 15, 17 al 23.
Nos encontramos ahí que Dios trata fuerte también con Saúl por medio del profeta Samuel. ¿Por qué? Porque Dios le da una orden a Saúl que tiene que ir a luchar contra Amalek y barrer con todo, así, hablando en el contexto nuestro, usando un lenguaje popular, tiene que ir y matar desde los niños de brazos hasta los ancianos, todos los animales, todo lo de Amalek tiene que ser exterminado. Pero Saúl va y agarra algunas cosas, algunos animales, al rey, algunos príncipes, y viene y viene donde Samuel y le dice eh, que él lo ha hecho bien, que él ha tratado de hacer las cosas como Dios quiere, pero no lo hizo. Saúl tuvo compasión de estos. Ahora quiero que notes la reacción de Dios a las acciones de Saúl. Primero en el 15:11 dice, lamento haber hecho a Saúl por rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Dios vio la obediencia parcial como una desobediencia, llamándola rebelión. Cuando Samuel llega a encontrarse con Saúl y cuando Saúl lo alcanzó, Saúl lo saludó con entusiasmo. En el 15:13 dice que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Creo que Saúl era sincero, había sido obediente un 99%. Entonces, ¿cómo explicamos la diferencia de opinión entre lo que Saúl pensaba y lo que Samuel le dijo o que Dios creía que había hecho? Esta no es la primera vez que esto aparece haber sido en la vida de Saúl. Esto era un patrón. Recuerde que días antes de enfrentar una batalla, el Samuel le dijo que esperara hasta que él regresara, pero no lo hizo, fue impulsivo. Entonces, amados hermanos, ¿por qué Dios compara? Y Samuel es bien duro y Dios con Saúl le dice, como pecado de adivinación y de hechicería es la rebelión. Cuando analizamos la vida de Saúl, Dios trata con Moisés y Moisés y Aarón posiblemente se arrepintieron y todo paró ahí. Pero en Saúl, esa obediencia a medias le abrió puerta a la hechicería, literalmente. Si vemos la vida de Saúl, de ahí en adelante cambia. Su actitud cambia, ya deja de ser humilde, se vuelve soberbio, se vuelve arrogante, porque esa acción de obedecer a medias le abrió puerta al enemigo para que él tomara control. Y vemos hasta el fin de Saúl, que terminó, hermanos, terminó consultando a divinas, tratando de buscar dirección donde no tenía que hacerlo. Se apartó el Espíritu de Dios, vino un espíritu malo a él y se volvió un hombre completamente orgulloso, arrogante y destructivo. Ese es el problema cuando hacemos las cosas no como Dios dice, sino como nosotros queremos. Que Dios nos ayude, hermanos. Continuemos, por favor. Que Dios nos ayude. Tenemos un taller de vida. La pregunta que tenemos es, cuando Dios te da una instrucción, ¿hiciste cuál te mandó o buscaste cómo simplificar la orden? ¿Tu obediencia al Señor es completa o parcial? ¿Lo obedeces en todo o solo lo que te cuesta menos? ¿Lo obedeces cuando no estás de acuerdo con lo que te manda? ¿Lo obedeces aunque te cueste mucho hacerlo? ¿Crees que Dios es injusto al castigar a Moisés, que se caracterizó por hacer tal y como el Señor le ordenó? ¿Qué dice la palabra acerca de nuestro concepto de justicia? Ahí está el pasaje. ¿Por qué para Dios la obediencia es mejor que los sacrificios? Porque el Señor compara la rebelión con el pecado de adivinación, ya dijimos, porque abre puertas al mundo del ocultismo. Saúl, con esa obediencia a medias, le abrió la puerta al mundo del ocultismo y vemos el final que tuvo. Así que vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles a Dios, a respetar las autoridades, a ser sensibles a las instrucciones de Dios, a no buscar hacer las cosas como nosotros pensamos que deben hacerse, sino conforme al Señor. La pregunta es, ¿eres un ministro sujeto a tus líderes? ¿Obedeces aunque no siempre estés de acuerdo con ellos? ¿Entendemos el principio de autoridad delegada? Vamos a orar para desechar toda desobediencia media que es igual a rebelión. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, Dios mío, tu palabra nos enseña, Dios, cómo estos grandes hombres tuyos, Moisés, Aarón, Saúl,
fallaron, Dios, al no seguir las instrucciones, al querer hacer las cosas conforme a lo que ellos les parecía que estaba bien, mas no era tu soberana voluntad. Señor, cuántas veces nos has dado instrucciones de lo que tenemos que hacer, Dios mío, y nosotros no hemos hecho así. Y hemos, Señor, fallado en eso. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu soberanía, a someternos a tu autoridad, Señor, a someternos a tu señorío, Señor. Así como tú lo hiciste allí en el huerto de Getsemaní, que le dijiste al Padre, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. A veces vamos a enfrentar situaciones donde nos va a doler, donde vamos a tener que sacrificar, donde vamos a tener que entregar cosas que nos gustan, Señor, pero por obedecerte a ti tenemos que hacerlo. Señor, ayúdanos a alejar toda desobediencia, Dios, toda obediencia media, Dios, que es igual a rebelión, que podamos someternos y aprendamos que las cosas deben hacerse conforme al diseño, al modelo tuyo, de acuerdo a lo que dice tu palabra, Dios, y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debe hacer. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Te necesitamos, Dios. Háblanos, instrúyenos, dirígenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.